Gracias, mi hermano. Un aplauso a mi hermano Andrés aquí. Amén. Pero como decía, parece que hay un aire de alegría en este fin de semana. Fíjese que ayer, ¿cuántos estaban aquí presentes sobre el brunch del grupo de vida que teníamos nosotros, right? Eso estuvo fenomenal. Eso estuvo perfect. Compartimos testimonios. Compartimos un poco más hicimos un repaso de lo que hemos aprendido y hemos visto lo mucho que hemos crecido en esto. Creo que son 10 semanas, ¿verdad, Andrés? 10 semanas. Y parece como que pasó volando. Eso es cuando la cosa está buena, right? También nuestro pastor se graduó. Contento from Lee University. Muy contento estamos. Yo me pongo contento cada vez que alguien se gradúa de cualquier cosa. Porque a mí me encantan los estudios. Cuando veo eso me llena de orgullo sobre esa persona. Estamos contentos de que nuestro país, no es cualquier universidad, es Lee University, guys. Es una universidad reconocida, amén. Y también estamos contentos una vez más porque nos visita una familia que es parte de esta casa, amén. Eric y Ronald, desde San Antonio. Welcome, guys. Bienvenido una vez más. Bienvenido. Veo a Ronald que ya hay que ponerle un pare, mi hermano. La última vez estaba por aquí, luego por aquí, ahora está, y después uno va a tener que subirse aquí y saludarlo de frente. Amén. San Antonio, ¿cómo le va? Bien. That's one of the best cities, una de las mejores ciudades de San Antonio. Si no han ido a San Antonio, Texas, les recomiendo que vayan a San Antonio, Texas. Riverwalk is the best. All right. Perfecto. También. Y también tienen SeaWorld allá. Sí, muchas atracciones, muy chévere. All right, guys. Bueno, como sabemos, continuamos nosotros con nuestra serie de Maduros en Cristo. Les damos la bienvenida a todos los que nos visitan a nosotros por primera vez. Bienvenidos a Misión Vida. Esperemos conocerles después del servicio. Y para los que nos visitan por primera vez, nosotros estamos haciendo un estudio en el libro de Santiago. Estamos llegando hoy al capítulo 4. Nuestro pastor Esteban inició el capítulo 4 la semana pasada. Y hay algo interesante sobre ese capítulo 4, del versículo 1 al 10, en donde si lo estudiamos bien, da un llamado hacia la humildad. Porque el pastor dio 3 puntos al final y el último punto fue sobre la humildad. Y hoy vamos a ver 2 versículos, rapidito. Vamos a ir a Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12. Me gustaría que a los que están siguiendo, claro, vamos a tener los versículos aquí en pantalla, pero me gustaría que los tuvieran ustedes en su dispositivo, en su tablet, su palabra. Tengan esos versículos presentes. ¿Por qué? Porque en leer esos versículos rápidamente podemos salir de secuencia porque suena como un pequeño trabalengua. Y lo vamos a ver. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a analizar estos versículos y en vez de profundizar en los versículos en un nivel teológico, lo que vamos a buscar la aplicación para nosotros. Porque estos versículos nos da el size perfecto del zapato a todos nosotros. Y vamos a ver por qué. Amén. Y sabemos que el título del mensaje es el juez. Vamos a leer la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12. Yo estoy utilizando la Reina Valera 1960, pero normalmente nosotros predicamos aquí con la nueva traducción viviente en NIV. El pastor últimamente ha utilizado 3 diferentes versiones, pero si quieren seguirme, Reina Valera 1960 o si no, nueva traducción viviente. Y leemos así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, no murmuréis los unos con los otros, o lo uno de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Y yo me incluyo en eso, porque nosotros, ¿quiénes somos nosotros para que juzguemos a otro? Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado. Te hemos alabado, Padre, te hemos ofrendado. Y ahora nos toca, Señor, escuchar tu palabra. Señor, háblanos en esta mañana. Y que la palabra no solamente sea conocimiento, sino que sea aplicación para nuestras vidas. A ti sea la gloria y la honra, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si leen ese versículo 11, la palabra ley sale bastantes veces. Hay un llamado a la atención sobre esa palabra.
Y lo que estamos aprendiendo nosotros en estos últimos meses sobre la serie de Maduros en Cristo, aquí lo que hemos aprendido es que Santiago nos está retando o exhortando a cada uno de nosotros y principalmente motivándonos a que tengamos dos cosas. Número uno, una reflexión personal, y número dos, que reflejemos el Cristo que habita en nosotros. O sea, que nosotros tengamos una reflexión personal, un análisis interno propio y sobre todo que reflejemos el Cristo que está en nosotros. Y la única forma que esto se hace posible es cuando yo soy honesto conmigo mismo. Cuando somos honestos conmigo mismo o con nosotros mismos y aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, es ahí en donde podemos llevar a cabo una reflexión correcta, un análisis honesto. Y esta aplicación de la palabra de Dios me habla de ¿qué? De profundizar en ciertas áreas en mi vida en la cual todavía yo no he madurado. Por eso es que la serie se llama Maduros en Cristo. Nuestra oración es que cada vez que se predique sobre este libro haya algo que refleje o que le llame la atención en una área personal de usted, en donde usted puede profundizar en eso y dejar que el Espíritu Santo transforme esa área en usted. Amén. Ahora, Santiago nos lleva a nosotros a reflexionar sobre este punto que se enfoca en la murmuración o en la crítica. Y yo pienso que todos nosotros caemos en eso. No levante su mano. ¿Quién criticó aquí? No. Porque todos nosotros caemos en eso. Todos nosotros murmuramos de una forma o criticamos de una forma. Y lo que nosotros vemos rapidito es que cuando hacemos un análisis del versículo 11, hay una sola oración antes de seguir a la parte B del versículo y dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Si yo soy Santiago, yo lo dejo así. Pero Santiago quiere profundizar en nosotros. Antes de pasar a los puntos, quiero demostrar bíblicamente la seriedad que hay sobre la murmuración y la crítica. Si vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11, ahí Pablo le está hablando a una iglesia que, para lo que entienden y saben, la iglesia de Corintios es una iglesia que está pasando por muchos altibajos. We can call it a problematic church, okay? Y Pablo le está escribiendo una carta a los corintios y él dice esto. Sigan lo que dice aquí Pablo. Os he escrito por carta, claro, la comunicación en aquel tiempo era así, que no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal fracaso os sería necesario salir de este mundo. O sea, sería imposible viviendo en este mundo de que yo no estuviera con una persona que está en este listado, porque todos somos pecadores, amén. Ahora bien, dice el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno llamándose hermano, o sea, de la familia de Cristo Jesús, que fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Miren lo que dice Pablo: con el tal ni aún comáis. Y en medio de esa lista está la palabra maldiciente, o el criticón, o el que murmura. Esa es la seriedad de esto. La palabra toma esto bien en serio. Ahora, lo segundo que quiero también que notemos de este pasaje, porque normalmente es una pregunta que siempre se levanta cuando leemos este capítulo, principalmente estos dos versículos, es que no queremos dejar a un lado lo que Santiago quiere decir. Santiago no nos está diciendo a nosotros que nosotros no podemos juzgar. La forma correcta de la iglesia juzgar es cuando juzga de acuerdo a los mandatos bíblicos dados por Dios en su palabra. Por ejemplo, si yo veo que el señor X está haciendo algo que no es correcto con el señor Y o Y o Y, yo debo llamar la atención a eso. Como hermanos en Cristo, yo tengo que llamar la atención a eso. Pero quizás hay alguien que diga: oh, no juzgues para que no sea juzgado. Y eso no es lo que está diciendo Santiago aquí.
no nos está pidiendo a nosotros que sacrifiquemos el claro mandato de las Escrituras para poder ejercer o ejecutar la disciplina de la iglesia, para poder señalarnos unos a nosotros nuestras faltas en la experiencia de nuestro propio testimonio cristiano. O sea que si usted me ve, y claramente, sí, nuestra hermana Lili lo habló ayer sobre el grupo de vida, que parte de nosotros estar en un grupo es que si usted ve que yo estoy fallando en algo, déjemelo saber. De eso se trata la iglesia, de eso se trata la familia de Cristo. Si hay algo en la cual yo estoy fallando, yo quiero que usted me lo deje saber, porque yo no soy perfecto. Lo que no podemos es criticar. Si yo estoy fallando en algo que está claramente expuesto en la palabra de Dios, en eso sí podemos llevarlo a cabo. José, tú dijiste una mentira, eso está incorrecto. Tú no debes de decir mentira. Pues la palabra es clara en eso, de que tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Amén. Lo que está hablando aquí Santiago es algo completamente diferente. Y vamos a ver ahora estos versículos. Amén. Son 2 puntos los que vamos a estudiar hoy, porque son 2 versículos cortos. El primer punto que vamos a ver es el triste patrón que se demuestra cuando la murmuración y la crítica se está llevando a cabo en una persona. Y luego vamos a ver la prerrogativa exclusiva que solamente le pertenece a Dios. Es interesante, Santiago siempre habla de patrones cuando uno lee la palabra de Dios en esa carta. Siempre hay algo que Santiago dice, porque si uno hace esto, da resultado a esto y da resultado a lo otro. Y lo que vamos a ver es ese triste patrón sobre la murmuración. Y el triste patrón empieza en el versículo 11, parte B. Ya vimos la parte A. Y el versículo 11 a la continuación dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Varón, eso me duró. Yo tuve que leer eso como 50,000 veces para no tropezarme. Well, my Spanish is not that good looking. Pero hay tanto que hay que decir sobre eso. Y miren lo que dice la primera porción del versículo: el que murmura del hermano y juzga a su hermano. Cuando nosotros murmuramos contra alguien, es como si estuviéramos tomando la posición de juez. Si vemos claramente el versículo, dice aquí: el que murmura de su hermano y juzga, queriendo decir que murmuración es igual a juez. Ahora, nosotros sí tenemos que entender que hay críticas constructivas, y eso lo hablamos. Una crítica constructiva es si yo veo a alguien que deja de hacer algo, o no está haciendo algo correctamente, o está haciendo algo correctamente y lo dejó de hacer. Yo puedo dar esa crítica constructiva y decirle: mi hermano, mi hermana, quiero ayudarte en esta área, es algo para ayuda. Pero el que murmura, lamentablemente, va más allá de lo que es legítimo para cualquier ser humano. Por ejemplo, cuando yo voy a la corte, antes de que se pase un veredicto, lo primero que se tiene que presentar son ¿qué? Los hechos, la evidencia, para yo tomar un justo veredicto de acuerdo a lo que pasó. Pero el que murmura no hace así. El que juzga y el que se toma el cargo de juez brinca un veredicto rapidísimo antes de ver cualquier hecho y cualquier evidencia sobre lo que está pasando. Y principalmente eso se ve ahora, hoy en día, más que nunca por las redes. Te ponen una fotografía de algo, te ponen una historia, y el 90% de las veces que tú lo lees, tú crees que es verdad, solamente porque lo está presentando una cierta fuente de información, sin ver los hechos, qué fue de verdad lo que pasó, ¿verdad? No podemos brincar la tablita, como decimos en mi país, y llegar a conclusiones sin tener suficiente evidencia sobre algo. El que critica lo hace directamente sin tener evidencia. Amén. ¿Cuántos han conocido personas así o han escuchado cosas así? Siempre. Hay un ejemplo clásico que se encuentra en 1 Samuel capítulo 17. Para los que conocen 1 Samuel capítulo 17, la historia de David y Goliat. Me encanta esa historia. Y vamos a ver algo que se lleva a cabo interesante sobre la conversación que tiene Jesse, el papá de David, con David. Y dijo Isaí, o Jesse en inglés, perdón.
Dijo Isaías a David su hijo: toma ahora, dice el versículo 17 de Samuel capítulo 17, toma ahora para tu hermano un efá de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Versículo 18. Y estos 10 quesos de leche los llevará al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. O información. Versículo 19. Y Saúl y ellos y todos los israelitas estaban en el valle de La peleando contra los filisteos. Aquí vemos claramente lo que le dijo el papá de David a David. Él lo que le dijo es: llévale esta canasta de comida a tus hermanos, dame un reporte cuando tú regreses y eso es lo que vamos a hacer. Pero cuando dice el versículo 18 que ahí estaba Saúl batallando contra los filisteos, lo que David se dará cuenta rápidamente es que no existe ninguna batalla. Sabemos la historia. El campamento de Israel está siendo intimidado por Goliat, que se levantaba, creo que salía 3 veces al día, en el desayuno, la comida y la cena, intimidando al campamento de Israel. No había ninguna batalla y ellos estaban paralizados por el miedo. Y cuando David se da cuenta que no hay batalla, él quiere saber lo que está pasando. Él comienza a hablar con las personas y luego Eliab, el hermano de David, está escuchando lo que está diciendo David. Y mire lo que dice el versículo 28. No deje la línea, que lo que estamos hablando es de la murmuración y la crítica y aquel que juzga sin evidencia, ¿verdad? Miren el versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió ira contra David y dijo esto: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Lo está criticando. Y aquí viene: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. A la cual David debió de decir: ¿qué batalla tú me estás hablando, mi hermano? Si lo que sale aquí es un grandulón y lo tienen ustedes todito con miedo. Esa es la verdad. Eso es lo que David debió de decir. Aquí no hay ninguna batalla. Pero rápidamente vemos a Eliab criticando a su hermano sin evidencia de lo que pasó. ¿Para qué fue David a ver a sus hermanos? A llevarle boñuelo con un hot chocolate. O como dije yo la semana pasada, los pañuelos. Eso fue lo que él fue a llevar. Llevarle 10 quesos, un pan cubano con mantequilla, pan sobao para los que son boricuas, un morisoñando con un pan de agua. Pan. Pan de bono, pan. Si me falta un pan por ahí me avisan. ¿Ah? Pan de jamón, pan de jamón, no venezolano. Eso fue lo que él fue a llevarle. Pero rápidamente el hermano lo criticó. Y lo que vemos es que se encendió su ira dentro de él. El hombre se molestó, que se molestó. Y mire cómo lo criticó. Y lo que vemos es que la palabra dice, porque el versículo continúa diciendo: el que murmura de la ley, juzga de la ley. En otras palabras, yo lo que estoy diciendo es que mi crítica se va por encima de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? En República Dominicana había un show en donde salía un comentarista que él decía siempre: ¿cómo es posible? Pero él decía: ¿cómo es posible? Abusador. Eso es quizá lo que tú le estás diciendo a Dios. ¿Cómo es posible, abusador, de que tú no veas que este hombre está haciendo incorrecto? Entonces tú estás siendo juez contra lo que Dios ha establecido. Tú estás diciendo que la ley establecida está por debajo de tu crítica, cuando tú estás criticando al otro sin tener evidencia de lo que pasó. Es eso. Y somos mal guiados completamente por nuestra falta de humildad. Porque en el momento que tomamos la posición de juez, se cancela lo humilde en nosotros. Y somos orgullosos en nuestro pensar. Ahora, hemos visto la palabra ley bastantes veces en ese versículo. Ahora tenemos que hacer una pregunta: ¿a qué ley se refiere Santiago? De tantas leyes que hemos visto. Bueno, pudiera ser el pasaje de Levítico, creo que se encuentra en Levítico 19, pero yo pienso, viendo cómo Santiago ha hablado en su carta, que en donde él siempre pone una fundación sobre otra, de que él está hablando de la ley real que se encuentra en Santiago capítulo 2, versículo 8. Y dice así, Santiago capítulo 2, versículo 8: si en verdad cumplís la ley real,
conforme a la Escritura. Aquí viene, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces o bien hacéis. En otras palabras, hay una ley que se ha establecido, y esa ley que habla Santiago y que habla la palabra de Dios es la ley real o the golden rule, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo juzgo y critico a mi hermano, estoy desobedeciendo esta ley. Amén. Dice, y continúa el versículo, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, si tú estás juzgando la ley, tú no estás aplicando la ley en ti, porque tú no estás amando a tu prójimo como a ti mismo, y tú lo que te estás volviendo es un juez en tu propia forma de ser, y no estás tomando la humildad que Dios quiere. Y es interesante porque los versículos anteriores a este versículo 11 y 12 nos habla de la humildad. Ahí Santiago trajo la palabra humildad 2 veces. Si vamos al versículo 6 y al versículo 10 de Santiago capítulo 4, dice así, versículo 6. Pero Él, Dios, da mayor gracia. Mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 10. El versículo anterior al 11, mira lo que dice. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, Él nos está diciendo, tenemos que humillarnos, pero tenemos que tener cuidado con la crítica, porque eso demuestra falta de humildad en nuestros corazones. Amén. Mira, cuando somos honestos con nosotros mismos y de nuestra condición pecaminosa, seremos menos aprobados para estar en la banca. Seremos menos aprobados para estar en la banca. Pero si no somos honestos con nosotros mismos y de nuestra condición y nos negamos a humillarnos, entonces estaremos en el triste patrón de murmurar contra otros. Escuchen esto que encontré, no tiene autor, solo voy a poner mi nombre. Dice así, el conocimiento de nuestros propios defectos nos hacen cada vez más renuentes a despreciar cualquier forma de crítica hacia los demás. Está poderoso eso. El hombre que se conoce a sí mismo aprende a guardar silencio ante los defectos de los demás. Y eso es cuando tú entiendes la gracia, mi hermano. El que no entiende la gracia rápidamente critica, pero el que entiende la gracia entiende esa humildad y guarda silencio. Amén. Y esa actitud, no es not a soft attitude. Esto no es una actitud que es débil, que demuestra debilidad. No. Esto refleja quién es Cristo. Esto es una actitud que refleja a Cristo, y esa es la actitud que Cristo quiere que reflejemos en todo lo que hacemos. Ahora bien, versículo 12 dice así: uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres tú que juzguéis a otro? Está fuerte ese versículo. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, porque quizás Santiago tenga en mente este pasaje. Dice así, este es Dios hablando, y dice Dios, ven ahora que yo soy. Ven ahora que yo soy. That I am, the great I am. Que yo soy. Eso está poderoso. Y continúa el versículo, y no hay dioses conmigo. O sea que de todo el universo yo soy el que soy, y nadie comparte mi gloria. All right? Ese es quien yo soy. Y mire lo que dice el versículo, yo hago morir y hago vivir. O sea, yo tengo el poder para dar vida, la autoridad para dar vida y quitarla. ¿Ok? Yo hiero y yo sano. Y mírelo cómo termina el versículo. No hay quien pueda librar de mi mano. Eso es exclusivo para Él. Dios está dando esa exclusividad. ¿Lo dije correcto? Estamos bien. Exclusividad. ¿Ah? I messed it up. Exclusivity, man. It's exclusive. God is exclusive. ¿Ah? Inglés sin barrera, ¿qué? Español sin barrera. Me estaba yo riendo porque cuando estábamos aquí sentados,
el pastor la semana pasada estaba leyendo y alguien lo corrigió. Y él dice, no es que yo no sé leer, yo sé leer en español. Lo que pasa es que el reflection y todo eso que no me da, yo debí de usar esa hoy. No, yo sé, I know what I'm saying. It's just that the reflection of the light y todo eso, y los lentes de Jesús, en la sonrisa de Andrés, not messing me up. Y cuando veo a Rafael me pongo contento. I don't know, something happens. Something happens. Y después mi esposa me pone de control, something happens. Pero lo que está diciendo el pasaje aquí es que Dios es exclusivo. Dios es exclusivo en Él. No hay otro Dios. Él lo dice, yo soy el que soy. No hay otro Dios es conmigo. Yo soy el que da vida y el que la quita. Y no hay nadie que pueda librar de la mano. Yo soy el que sano y el que hiero. Ese soy yo. Ese es quien dice que es Dios. Ahora, cuando seguimos leyendo este versículo 12, Santiago nos muestra algo interesante. Aquí Santiago nos está diciendo que solamente existe uno que dicta leyes que son vigentes para la eternidad. Nosotros aquí en este mundo siempre estamos cambiando leyes para todo. Algo pasa, yo me acuerdo en los 90s, cuando salió el internet, creo que fue el presidente Bill Clinton que salió durante ese tiempo. Y comenzaron a salir nuevas leyes para proteger sobre el sistema de información, de IT, todas esas cosas. Eso es lo que no existía. Tenemos que siempre sacar leyes para que se ajusten a los cambios de nuestro diario vivir. También las leyes en este país son diferentes que en otros países. También las leyes son diferentes entre estados y hasta en condados son diferentes. Tú vas para Miami-Dade, las leyes son diferentes que en Broward. Pero solamente existe uno cuyas leyes son válidas y cuyos juicios tienen un significado eterno. Y ese es Dios. Dios ha creado varias leyes y la conocemos. La ley de la gravedad, ¿quién la hizo? Dios. Son leyes que no se ven. La ley de la lógica, Dios. La ley moral, que me encanta mucho el argumento moral, ¿quién lo hizo? Dios. Es a través de la ley moral que nosotros tenemos o adquirimos nuestros deberes en nuestro diario vivir. Por ejemplo, el que yo debería hacer viene de la ley moral. Porque ¿de dónde sale una persona sabiendo qué es bueno y qué es malo? No, eso es solamente Dios que lo da. Amén. Y a través de esas leyes morales de Dios o las leyes de Dios es que nosotros podemos hacer la ciencia y también nuestras leyes salen de ahí. Entonces, el único que hace leyes vigentes es Dios. Entonces nosotros no podemos ser los jueces. Nosotros no podemos tratar de traer una crítica que se vaya en contra de lo que Dios ha dicho. Amén. Porque es una prerrogativa exclusiva que solamente le pertenece a Él. Ahora, lo que Santiago nos está diciendo es que nosotros como cristianos tenemos que obedecer no solamente las leyes, pero las leyes de Él, pero las leyes humanas. Él no nos está diciendo que no obedezcamos ninguna ley. Porque hay de ti, si tú estás caminando por la calle y tú haces algo que no debes de hacer, rompiste las leyes, te para un policía y después tú digas, no, yo no obedezco tu ley, yo obedezco la ley de Dios. A ti lo que hay que poner tu manicomio. O tú no conoces la palabra de Dios. Nosotros no podemos tomar esa posición. No podemos, porque claramente la palabra de Dios dice que Él le ha dado a los hombres leyes y que tenemos que obedecer estas leyes. El libro de Romanos lo habla claramente. Amén. Él no está tomando esa posición. ¿Ok? Pero ahora sí, tenemos que darnos cuenta que toda ley, su fuente es Dios. Amén. Y el versículo continúa diciendo, solo uno es dador de la ley, el que puede salvar y perder. Versículo 12. Jesús fue claro con eso. Si vamos a Lucas capítulo 12, versículo 4 al 5, vamos a ver lo que dice Jesús. Si hay alguien que tenemos que temer, es el verdadero juez. Y Jesús dice esto: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. No le tengan miedo al que puede hacerte daño y que más nada pueden hacer. Porque tú estás aquí físicamente en darse, pero luego hay un mundo espiritual. Pero os enseñaré a quién debéis de temer, dice Jesús. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, escuche bien,
tiene poder de echar en el infierno, ese es el que hay que temer. Sí, dice Jesús, os digo, a este temer. Nuestro mayor problema no es el que puede afectar nuestra vida, sino es la condición de pecado que habita en nosotros. Es por eso que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestro pecado. Y no solamente que murió en la cruz, pero resucitó. Y el hecho de que Él haya sido resucitado de los muertos lo califica para Él ser mi Dios, al cual recibe mi adoración, y nosotros recibir perdón por nuestros pecados si lo aceptamos en nuestro corazón. That is the key. ¿Por qué? Porque Él es el único que da vida y la quita. Y si hay alguien al cual yo tengo que temer es con Él. ¿Por qué? Porque las leyes de Él tienen un efecto eterno en todo lo que hacemos. Porque si no hacemos las cosas correctas afuera o estamos fuera de Cristo Jesús, vamos para Chilora, allá abajo. Pero si estamos en Cristo Jesús, we go up to heaven. Amen. Nosotros queremos tener vida en Cristo. Y para terminar, dice Santiago, continúa en este versículo, dice, pero tú, ¿quién eres tú para que juzgues a otros? O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otros? Es importante para nosotros que tomemos esta exhortación bien en serio y que no removamos a Dios de su trono y nosotros ser impacientes en tomar decisiones. Y en nosotros, siendo nosotros impacientes, eso lo que nos hace a nosotros es que hagamos algo que es incorrecto en la forma de nosotros llevar a cabo las cosas. Algo que me vino anoche cuando estaba repasando el pasaje, la prédica, es que nosotros no debemos tomar la ley de Dios en nuestras manos. We cannot. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos se dice siempre, en inglés lo dicen, you cannot take the law into your own hands. There's a judicial system. Tú no puedes tomar las leyes en tus propias manos. Hay un sistema judicial. Eso solamente se ve en los países de nosotros, que si tú agarras a un ladrón robándote una bicicleta, cuando llega la policía para el hospital que hay que llevarlo, pues usted sabe lo que le pasa al hombre. Le dan con todo. Aquí eso no pasa, porque tú no puedes tomar la ley en tus propias manos. Y el que hace eso también no debe de hacerlo como quiera. La ley le pertenece al sistema judicial y un sistema judicial que tenemos que seguir. Que quizás el sistema judicial makes it wrong, no lo haga correctamente. Dios se encargará de todo eso al final de los tiempos y Él hará todo bien. Amén. Tenemos que confiar en eso. No es correcto de que un cristiano vaya a una clínica de aborto y ponga una bomba y le explote. No es correcto que un cristiano trate de llevar a cabo cosas que solamente le pertenece a Dios, porque la ley es de Dios. Eso es incorrecto. Que hay cosas que son evidentemente incorrectas de acuerdo a la palabra de Dios. Yes, sí lo son. Pero ¿a quién le toca ser el juez de eso? ¿A nosotros? Nunca. Solamente a Dios. Porque solamente hay un juez. Nosotros no somos jueces. En sí, nosotros todos somos del montón. Cada vez que nosotros criticamos, es como que si nos estamos criticando nosotros mismos también. Amén. Y acuérdate de algo, siempre he aprendido esto y siempre lo utilizo. Estas dos cosas. Dios no necesita tu ayuda. Y número dos, tú nunca serás más bueno que Dios. Dios no necesita tu ayuda y tú nunca serás más bueno que Dios. Porque hay gente que quiere ser más bueno que Dios. But I'm sorry. Dios es soberano. Solamente a Dios le toca ciertas cosas que hacer. Lo que no debemos de ser es impacientes. Y Dios no necesita nuestra ayuda. Hay veces que nosotros tenemos que sería mejor guardar silencio en ciertos momentos. Que Dios se encarga. No sé quiénes somos entonces. Nosotros somos hijos de Dios. Hemos sido redimidos por su sangre. Pero eso no nos hace mejor que nadie. Al contrario, mientras más yo conozco lo que Dios ha hecho en mi vida, más conozco la gracia de Dios. Amén. Y lo que nosotros podemos concluir aquí es que Dios, a través de esta carta y estos pasajes, Él nos está haciendo un llamado a nosotros a la humildad. Él quiere que nosotros seamos humildes.
Cuando vemos a alguien que está encadenado en el pecado, el orgullo en nosotros nos dice: eso que le está pasando a él nunca me pasará a mí. Pero aquel que se humilla delante de Dios dice: pero por la gracia de Dios, ese podría ser yo. Versículo 6 una vez más nos dice: pero Él, Dios, da mayor gracia, y por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Así que no es hasta que yo ponga mi orgullo a un lado y me humille delante de Dios que voy a tener un mayor entendimiento de la gracia. Y mientras más nosotros profundizamos en nuestras áreas, más nos damos cuenta que no somos dignos, pero más apreciamos la gracia, porque si no fuera por su gracia, ¿en dónde estuviéramos nosotros? Por eso que tenemos que estar lejos de criticar a otros. Así que, en otras palabras, seamos honestos y reconozcamos quiénes somos nosotros, y veremos que no somos dignos en recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y para terminar, porque ahora, ok, José, me dejaste con esto, ¿y qué pasa ahora? Bueno, algo que me encanta para los que no conocen, hay dos deportes que me encantan muchísimo. Número uno, béisbol, la pelota. That's my thing. I love baseball. Y el otro deporte que me gusta mucho es el fútbol americano. Y me da cuenta porque en el soccer también lo hacen. En el soccer y en el fútbol americano hay algo que se llama medio tiempo, halftime. Y en ese halftime, que normalmente dura en fútbol como 15 minutos, right? 15 minutes. Los equipos van a sus locker rooms y comienzan a tener conversaciones y ver qué fue lo que pasó en los primeros dos tiempos antes, en the first two quarters. Y ahí están hablando ellos, me imagino que están hablando de diferentes cosas. Oh man, ¿qué está pasando? Y ellos están tratando de ver cómo ellos pueden seguir adelante y ganar el juego al final del otro quarter. En la gracia con Cristo Jesús, nosotros tenemos un halftime, tenemos un medio tiempo. Pues quizás recibimos esta palabra y dice: wow, yo caigo en eso. Pero lo bueno es que estamos aquí, estamos escuchando. Pero Dios abre un medio tiempo para que hagamos un paso hacia atrás, pongamos a un lado nuestro orgullo, nos humillemos delante de Él, para cuando inicie el juego otra vez, estemos listos para seguir adelante. Amen. That's the goal. That's the halftime. Ese es el medio tiempo. Y nosotros ahora mismo estamos en un medio tiempo. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, porque en medio de esta exhortación, Señor, tú nos has llamado la atención en algo que quizás pasa, Señor, a menudo en nuestras vidas. Pero, Señor, similar a la historia del hijo pródigo, Padre, en Lucas capítulo 15, no debemos de ser como aquel hermano mayor que en él pensaba que estaba haciendo todas las cosas correctas y comenzó a criticar al hermano menor. La persona que critica es porque no entiende la gracia. Y, Señor, ayúdanos, Padre, a través de tu Espíritu Santo, Señor, a profundizar en estas áreas, Padre, para que en momentos en donde pueda salir esa crítica, rápidamente recordar tu gracia y no apuntar el dedo y ser juez, sino entender a mi hermano o a mi hermana y ayudarlo a seguir adelante con amor. Ayúdanos, Señor, a vernos nosotros con amor y a nuestros hermanos con amor. Señor, tú nos estás haciendo un llamado a la humildad y reconocer, Padre, que tú eres un Dios de oportunidades. En tu gracia tenemos esa oportunidad para seguir profundizando y madurando en ti, porque la meta de nosotros, Señor, es ser maduros en ti, Señor. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, una vez más por esta oportunidad que tú nos das. A ti sea la gloria y la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Acuérdense que dense un aplauso a Dios, ¿sí? Thank you.